Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las miles de iglesias que están presenciando este servicio a través del satélite, por internet, por la televisión o que lo están escuchando por cintas de audio o por la radio en el mundo entero. Esta es la prédica número 10 de la serie Los 10 Mandamientos y hoy les compartiré el 10º mandamiento que nos dice que no debemos codiciar cosa alguna de nuestro prójimo. Aquí, la palabra prójimo no solo se refiere a los hermanos en la fe, sino también a todo pariente no creyente y a otras personas, es decir, se refiere a toda persona. Además, al decirnos que no debemos codiciar los bienes del prójimo, Dios no solo se refiere a las propiedades materiales, sino también nos pide despojarnos de toda codicia por cualquier cosa de este mundo. Hermano, no hay límite para la codicia del ser humano. Incluso si alguien tiene dinero, nunca estará satisfecho con lo que posee. Procurará ganar más y después de lograrlo, su sed de riqueza no se saciará ni se calmará. Dios nos dice que no debemos buscar las cosas terrenales, temporales o perecibles, sino solo las cosas de arriba, es decir, las eternas. Cuando anhelamos la vida eterna y llenamos nuestro corazón con la esperanza por el reino celestial, solo entonces
podremos tener verdadero gozo y contentamiento. Por eso, en Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesús nos dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es mi deseo que a través de este mensaje se den cuenta de lo que es realmente significativo y valioso en sus vidas y lo que en verdad deben buscar. Oro en el nombre del Señor para que no amen al mundo ni codicien las cosas del mundo, sino que solo busquen y hagan suya la gloria celestial que es eterna y que nunca perece. Estimado público, supongamos que usted visita la casa de su vecino, quien es millonario. Su mansión es realmente espléndida. Tiene todas las comodidades imaginables. Y usted piensa, ¡qué residencia tan maravillosa! Sin embargo, mucha gente cuando ve algo así, va más allá del simple pensamiento. Podrían incluso desear tenerlo. Y también podrían desear ganar mucho dinero y hacerse millonarios. Por supuesto, si usted es cristiano y cree en Dios, no deseará robar lo que le pertenece a otra persona. No obstante, solo por desear tener lo que es de otro, la codicia nacerá en su corazón, y en tanto tenga esta codicia en su corazón, podrá pecar en cualquier momento. Santiago capítulo 1, versículo 15 menciona al respecto. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No solo la codicia por las cosas materiales, sino también los deseos de la carne, la lujuria de los ojos y la soberbia o el orgullo en la vida, todos ellos tienen la misma raíz que es la codicia. Es el deseo que hay en el corazón de amar y querer poseer las cosas del mundo. Debido a esta codicia por el mundo, aun cuando Dios lo haya bendecido, podría ceder a la tentación y le vendrían dificultades y pruebas en su vida o padecerían de serias enfermedades. Aun cuando haya vivido en el amor de Dios, si su corazón cambia por codiciar las cosas del mundo, nacerá la codicia en usted y dará a luz el pecado. El pecado crecerá y lo guiará a la muerte, es decir, irá al infierno. Si comienza a amar el mundo comenzará a ocupar su corazón y se alejará de Dios. Hermano, tiene que cortar más y más con las cosas del mundo. Si desea las cosas de este mundo, perderá la plenitud del Espíritu Santo. Su amor por Dios se enfriará y la esperanza por alcanzar la nueva Jerusalén se debilitará. Finalmente, el deseo de pecar aumentará, cederá a la tentación y caerá por la senda de la muerte eterna. Y Dios alejará su rostro de usted. Si Dios se aparta de usted, el diablo le atacará y causará diversas dificultades y problemas en su negocio, trabajo y hogar. Asimismo, podrá sufrir de graves enfermedades y dolencias. La pregunta es, ¿por qué Dios permite todo eso? Hermano, si Dios pasara por alto sus pecados, usted iría al infierno. Por eso, Dios permite que el diablo cause pruebas en su vida para que, a través de esos problemas y dificultades, pueda arrepentirse y dejar sus malos caminos y volver a la senda de la salvación. Esa es la verdadera bendición y el verdadero amor de Dios. Debido a la codicia, las personas mienten, roban, cometen adulterio, estafan a los demás, hurtan, malversan fondos, asesinan y cometen toda clase de pecados. Debido a la codicia, se fomenta la enemistad y hostilidad entre padres e hijos, maridos y esposas, e incluso entre hermanos en Cristo. Debido a la codicia, no podrá regocijarse en la verdad, sino tendrá celos de los que tienen más que usted. Primera de Timoteo,
capítulo 6, versículo 10, señala sobre el particular. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Como menciona la cita, incluso entre los creyentes hay muchos que pecan cuando son engañados por su propia codicia. Incluso en la Biblia podemos encontrar ejemplos de esa clase de personas. Por ejemplo, en el momento de la conquista de Canaán, un hombre llamado Acán robó y escondió plata, un lingote de oro y un manto del botín de guerra que el pueblo había obtenido luego de tomar la ciudad de Jericó. Sabía que tenía que dar todo el botín a Dios, pero cuando vio esos valiosos objetos, su codicia lo tentó, los tomó y escondió. No obstante, debido a ello, no solo Acán, sino también toda su familia e incluso su ganado fueron destruidos. Otro ejemplo, en el capítulo 5 del libro Segunda de Reyes, Giezi, criado de Eliseo, también codició plata y vestimentas, engañó a Naamán y le mintió a Eliseo, el siervo de Dios, y al final terminó leproso. Igualmente, Ananías y Zafira decidieron vender sus tierras y darle todo el importe a Dios. Sin embargo, tan pronto como tuvieron el dinero en sus manos, les vino la codicia. Así, ocultaron algo del monto total y tomaron el resto y le mintieron a Pedro, diciendo que eso era todo lo que habían obtenido. Le mintieron al apóstol del Señor y quisieron engañar al Espíritu Santo por su codicia. Debido a esa mentira, producto de su codicia, murieron. El pasaje dice que expiraron, es decir, no fueron salvos. Hermanos y hermanas en Cristo, incluso si alguien tiene lujo y dinero, aun si tiene todo el mundo a sus pies, me pregunto, ¿de qué le sirve si pierde su vida? Por otra parte, aun si no goza de todo el esplendor de este mundo, si usted cree en el Señor y tiene vida eterna, en realidad será alguien dichoso y feliz. En Lucas capítulo 16 vemos la parábola de un hombre rico y un mendigo. El rico se vestía con la ropa más fina y lujosa y vivía todos los días en forma espléndida, mientras que Lázaro, el mendigo, pedía limosna a la puerta de la casa de aquel hombre y vivía una vida muy pobre. Su vida era tan dura que aún los perros, dice la parábola, le lamían las llagas. Si a alguien se le preguntara qué clase de vida escogería entre estos dos ejemplos, la mayoría elegiría la vida del hombre rico porque creen que ha vivido una vida bendecida. No obstante, muchos de ustedes que ya han escuchado la palabra de Dios escogerían la vida del mendigo Lázaro. Ahora le pregunto, ¿qué clase de vida está viviendo actualmente? Algunos han elegido la vida del hombre rico, han cedido a su ambición por vivir una vida de riquezas y lujos, y para lograrlo han cometido injusticias, han pecado, han pisoteado a los demás, etc. Volviendo al mensaje, como el hombre rico no creía en Dios, ni tenía la esperanza por el reino celestial, los placeres del mundo eran todo para él. No sabía cómo dar a los demás ni cómo atesorar cosas para el reino de los cielos. Solo vivió para satisfacer su propia codicia y así disfrutó de su vida en este mundo. Por otra parte, el mendigo Lázaro vivió una vida de pobreza. Sin embargo, tenía temor de Dios en su corazón y puso su esperanza en el reino de los cielos. Después llegó el fin tanto para el hombre rico como para Lázaro el mendigo. La muerte les llegó a los dos por igual, pero el resultado fue completamente diferente. El mendigo Lázaro fue llevado por ángeles al lado de Abraham. No obstante, el hombre rico fue al Hades inferior a padecer tormentos por la eternidad, y siendo atormentado en llamas, pedía que se le diera una sola gota de agua para refrescar su lengua, pero ni siquiera eso se le podía dar.
Si a este hombre rico se le diera otra oportunidad de elegir una forma de vida, le pregunto, ¿qué clase de vida creen ustedes que escogería? Obviamente elegiría la vida que lleva a la salvación. Cuando entiende esta verdad, si realmente tiene fe y puede ver las cosas desde el punto de vista espiritual, aun cuando se encuentre en una situación muy difícil ahora, no perderá el gozo, el agradecimiento ni la alegría de ser salvo. Por cierto, incluso si ahora está viviendo una vida de escasez y pobreza como la de Lázaro, pero tiene temor de Dios y anda en la luz, Dios le bendecirá y será prosperado. Nuestro Señor Jesús es Señor de todo, y la palabra dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para redimirnos de toda pobreza. Por eso podemos ser bendecidos con riqueza y dinero de acuerdo a nuestra fe. No obstante, lo importante aquí es que, incluso si no es bendecido en esta vida, lo trascendental y significativo es tener vida eterna. Si tiene verdadera fe, en realidad no le importará incluso si tiene que vivir una vida con ciertas limitaciones en este mundo. A veces puede que le vengan algunas dudas y piense, ¿por qué algunos cristianos que aparentemente viven una buena vida cristiana no son bendecidos? Sin embargo, no debe pensar así. Hermano, si de verdad lleva una buena vida cristiana con fe, evidentemente será bendecido porque Dios siempre da lo mejor a sus hijos que le piden con fe. Pero cuando Dios bendice, lo hace de acuerdo a su voluntad, en su tiempo y de acuerdo a la medida de nuestra fe. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, señala, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como menciona el pasaje, primero su alma debe ser prosperada. Solo si se despoja de todo pecado y de la maldad de su corazón, será digno de ser llamado hijo de Dios. Entonces su alma será prosperada. Podrá disfrutar de la gloria, no solo en el reino de los cielos, sino también en la tierra, y todo le irá bien. Esas son las reglas del reino espiritual. Si una persona cuya alma no ha sido prosperada recibe una gran bendición financiera, no será realmente una bendición. Más bien, por causa de la riqueza, le vendrá la codicia y dará a luz el pecado. Incluso podría llegar a alejarse de Dios por completo. En los últimos 30 años, muchas veces he visto a miembros de la iglesia ceder a la tentación y alejarse de Dios debido a su codicia y al pecado. Al principio solían ser fieles en sus deberes y servicio al Señor, y luego Dios los bendijo por mi oración. Pero poco a poco dejaron de circuncidar sus corazones. Por el contrario, se volvieron orgullosos y arrogantes, y cuando vieron que ya no podían sacar más provecho de la situación, abandonaron su fe y se fueron de la iglesia. Y ahora muchos de ellos padecen serias enfermedades. Si hubieran sido bendecidos solo después que sus almas hubieran prosperado, no habrían cambiado. Pero como fueron bendecidos financieramente antes que sus almas fueran prosperadas, volvieron al mundo porque no tuvieron dominio propio con tanto dinero. Hermano, un hombre pobre orará fervientemente para ser bendecido, y a través de esa continua oración su alma prosperará, y en la medida que su alma prospere, tendrá éxito en todo lo que haga y podrá disfrutar de buena salud. No obstante, si alguien ha sido bendecido cuando su alma aún no ha sido prosperada, dentro de su corazón podrá nacer la codicia por el mundo y deseará disfrutar de las cosas terrenales de las que precisamente debía despojarse. Antes, cuando atravesaban por una situación difícil, confiaban en Dios, lo amaban y se esforzaban sinceramente por vivir una recta vida cristiana. Sin embargo, como ahora ya han sido bendecidos financieramente, sus corazones se han alejado de Dios
y han sido atraídos por las pasiones mundanas. Podrían incluso llegar a apartarse de Dios, alegando que ahora están demasiado ocupados en sus negocios. Al principio asistían regularmente a las reuniones de oración, pero comenzaron a faltar debido a su ocupada agenda de trabajo. Por último, dejaron de orar y volvieron al mundo. Y Dios apartó sus ojos de ellos y fueron camino de la muerte eterna. Esta clase de personas solo quieren ganar más dinero y se esfuerzan únicamente por conseguir más cosas en este mundo. Por eso, el tiempo que destinaban a la iglesia fue disminuyendo poco a poco y también dejaron de orar. Cuando tenían pocos ingresos, diezmaban con amor y agradecimiento. No obstante, ahora que la cantidad de sus diezmos aumentó por la bendición de Dios, sienten que es inútil dar tanto. Como sus corazones han cambiado, se alejan más y más de la palabra de Dios y finalmente viven como los incrédulos. Aquellos cuyas almas son prosperadas no codiciarán las cosas del mundo. Incluso si reciben bendiciones y obtienen riqueza y fama, no se deleitarán en las pasiones mundanas. Tampoco se quejarán si no logran nada en este mundo. Más bien, llegarían a renunciar a todos sus bienes e incluso a sus vidas mismas por Dios. El apóstol Pablo sufrió muchas persecuciones, pasó hambre, frío y muchas otras dificultades, pero se mantuvo fiel al reino de Dios y nunca consideró que eso era difícil. En Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, Pablo expresa lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo, en lo personal, estoy muy agradecido porque he pasado por todo tipo de dificultades, tal como lo hizo el apóstol Pablo. Desde mi niñez pude ver todo el esfuerzo, el trabajo y el duro trajinar de mis padres para superar las severas condiciones de pobreza. Luego, después de mi matrimonio, mi esposa y yo tuvimos que vivir en extrema pobreza por mis 7 años de enfermedad. Al final, llegamos a conocer a nuestro buen Dios y así pudimos aprender lo que es vivir con contentamiento en la pobreza y en la riqueza. Antes de aceptar a Jesucristo, ya había pasado por muchas dificultades y todo eso me había fortalecido. Estoy muy agradecido por todo lo que he vivido. Dios me ha bendecido abundantemente, me ha dado fama, honor, poder y riqueza, pero no me he atado a ninguna de esas cosas. En lugar de eso, siempre he recordado mis días de pobreza y así he superado todo. Siempre he tenido y tengo presente a los pobres de esta iglesia y los apoyo con todo mi corazón. No he usado la bendición financiera que Dios me ha dado en mi persona, sino en dar apoyo social y caritativo a través de la iglesia. No se imaginan lo agradecido que estoy por todo esto. No he gastado el dinero que Dios me ha dado en comer, beber, ni en distracciones. He tenido siempre dominio propio sobre todo eso y todo lo he dedicado al reino de Dios y al apoyo a los pobres. Por ello, siempre doy gracias a Dios. Como les estaba diciendo de Pablo, debido a que estaba lleno de gozo por ser salvo y de amor a Dios, estaba satisfecho en cualquier tipo de situación y sirvió a Dios con agradecimiento. Solo si tiene este tipo de corazón, podrá ser bendecido también en este mundo. Si posee el corazón del apóstol Pablo, Dios derramará bendiciones sobre usted y le dará todo lo que quiera. Esa es la promesa del Señor. Si tiene el corazón del apóstol Pablo, no tendrá nada de codicia. Entonces,
No importará cuántas bendiciones le conceda Dios, jamás se volverá arrogante ni usará esas bendiciones en objetivos equivocados. Será bendecido para bendecir al reino de Dios y su justicia y para efectuar negocios buenos y rectos. Dios le dará toda clase de bendiciones si tiene esta clase de corazón. Dios le bendecirá en una medida completa y lo guiará para que use esas bendiciones en empresas y negocios rectos y buenos. Dios busca esta clase de hombres justos. Estimado público y queridos hermanos, acabo de decirles que la bendición de su espíritu y de su alma es mucho más importante y deberá llegar antes que las bendiciones materiales en esta tierra. Ahora bien, tal vez se pregunte si acaso eso significa que usted no podrá recibir respuesta a sus peticiones personales y que tendrá que vivir una vida de pobreza hasta que llegue al nivel del espíritu. Si busca diligentemente la justicia de acuerdo a la medida de su fe, cuando le pida a Dios algo que necesita, Él suplirá todas sus necesidades. Por cierto, hay un tiempo indicado y correcto para todo. Así que, aun si oramos para obtener algo de inmediato, Dios sabrá cuál es el mejor momento y nos hará esperar el tiempo preciso, y entonces Él nos responderá con una bendición aún mayor de la que habíamos pedido. Incluso en ese tiempo de espera, si realmente ora con verdadera fe, no dejará de orar hasta recibir la respuesta. Sin embargo, si pide por codicia o pide más allá de la medida de su fe, no podrá tener la fe espiritual necesaria para recibir la respuesta a su petición y, por lo tanto, su oración no será respondida. Santiago, capítulo 4, versículo 2 al 3, señala al respecto: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Como menciona el pasaje, si pide por codicia, Dios no le podrá dar nada. Es como sucede entre padres e hijos. Si un hijo le pide dinero a sus padres para gastarlo en cosas malas, no se lo darán. Por eso, cuando pida algo, no solo deberá orar de acuerdo a su pensamiento o criterio humano, sino deberá orar según la voluntad de Dios y en el Espíritu Santo. Judas capítulo 1, versículo 20 nos dice que debemos orar en el Espíritu Santo. Y Efesios capítulo 6, versículo 18 añade: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Como el Espíritu Santo conoce el corazón de Dios y las cosas más profundas de Él, si oramos conforme a la inspiración del Espíritu, eso va a agradar a Dios porque estará de acuerdo a su voluntad. Cuando ora de esta manera, rápidamente recibirá respuesta a su oración y así su alma prosperará y recibirá las peticiones de su corazón. Lo más importante en la oración en el Espíritu es orar con todo nuestro corazón y no solo gritar. En todo momento debemos ofrecerle a Dios una oración ferviente y sincera. Les digo algo: Dios responde muy pronto a mis oraciones. No importa lo difícil de mi petición, Dios siempre la responde. Todas mis oraciones son con lágrimas y de todo corazón. Cada vez que oro a Dios, derramo todo mi corazón con lágrimas ante Él. No he orado por mí ni por mi familia, sino por el reino de Dios y por las almas. He orado con llanto a Dios por la salvación de las almas. Con ello, no quiero decir que he derramado lágrimas de tristeza ni de frustración. He orado por las almas y por el reino de Dios
con acción de gracias y gozo, como he orado con lágrimas, con agradecimiento y con fe, Dios me ha respondido de inmediato. Hermanos, cuando oramos con todo nuestro corazón, primero tenemos que pedir fortaleza y poder. El poder no solo es necesario para sanar una enfermedad, sino también nos ayuda a superar este mundo con la esperanza por el reino de los cielos. Y el poder de la fe nos ayuda a enfrentar y ganar la batalla contra el diablo. Además, debemos pedir fuerzas para orar con fervor, fuerzas para amar a nuestros enemigos, fuerzas para vivir por la palabra de Dios y fuerzas para despojarnos de todo pensamiento carnal y para tener solo pensamientos buenos y espirituales. Cuando oramos con todo nuestro corazón pidiendo fuerza espiritual, aun si al principio oramos conforme a nuestros pensamientos humanos, esto es, pensando en nuestras peticiones personales, gradualmente recibiremos la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. Generalmente, algunos simplemente oran por ciertos pedidos de oración, es decir, le vienen a la mente ciertos puntos de oración, pero en forma natural comenzarán a orar por muchas otras cosas e incluso algunos temas de oración que jamás habían pensado fluirán como manantiales de agua viva. Si ora así, a pesar que clame por un buen rato, no se cansará, sino más bien tendrá más fuerza. Espero que todos puedan orar de esta manera en la reunión de oración de Daniel. Sin embargo, si solo trata de pasar el tiempo procurando pensar en temas por los que deba orar, sentirá que le es difícil concentrarse en la oración. No obstante, si clama con todo su corazón y recibe la llenura del Espíritu Santo, no querrá dejar de orar y pronto verá la respuesta a su petición. Y solo por el hecho que ha orado en el Espíritu, su corazón se llenará de gozo y de la plenitud del mismo. Otra cosa importante en la oración en el Espíritu es armarse con la palabra de Dios. Solamente cuando tiene la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo toca su corazón para orar por una determinada petición, podrá recibir claramente y en detalle la inspiración del Espíritu Santo. Hermano, si graba y guarda en su corazón los mensajes que escucha cada semana y todos los días ora en base a ellos con todo su corazón, en un año alcanzará la santidad. Y si ora 3 horas en la reunión de oración de Daniel, sus oraciones serán respondidas. Hermano, si anhela la palabra de Dios y ora de acuerdo a ella, va a cambiar. Su corazón se llenará con la esperanza de llegar a la Nueva Jerusalén y por cumplir con sus deberes y servicio para Dios. Será fiel al reino de Dios y hará todo con alegría y acción de gracias. Y si ora con fervor 3 horas cada día y hace de los 3 sermones semanales su pan espiritual, su vida será totalmente cambiada. Si clama orando en base a la palabra de Dios, podrá alcanzar la santidad en menos de un año. Podrá lograrlo si graba la palabra de Dios en su mente y la pone en práctica. Tendrá que luchar contra el pecado y despojarse de toda forma de maldad hasta derramar sangre, tal como está escrito en Hebreos capítulo 12, versículo 4. Pero si no practica la palabra de Dios, si no se despoja de lo que Dios le dice que debe despojarse, si no hace ni guarda lo que Dios le manda hacer y guardar, su vida no podrá cambiar y seguirá siendo el mismo. No importa cuántos años haya llevado una vida religiosa. Si tan solo pudiera orar intensamente 3 horas diarias, la codicia, la avaricia y todo pecado y forma de maldad saldrían de su voluntad y tendría la fe necesaria para recibir respuesta a toda petición. Espero que puedan despojarse de toda codicia por este mundo, que tengan una firme esperanza por el reino de los cielos y contentamiento en toda circunstancia, de manera que siempre estén llenos de agradecimiento y gozo. Oro en el nombre del Señor
para que todos lleguen a orar con fervor en el Espíritu, a fin de alcanzar rápidamente la santidad y pidan de acuerdo al corazón de Dios, de modo que reciban respuesta a todas sus peticiones. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy estamos terminando la serie de sermones sobre los 10 mandamientos. Dios nos ha dado estos mandamientos no para que sean una carga para nosotros, sino para bendecirnos en forma completa, tanto espiritual como materialmente. Sin los mandamientos no podríamos saber cómo asemejarnos a Dios y la forma en que podemos ser bendecidos. Pero como Dios nos ha dado estos mandamientos, podemos entender la forma de agradarle, cómo recibir respuestas a nuestras oraciones y cómo ser bendecidos. Asimismo, podemos llegar a la mejor morada en el eterno reino de los cielos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 al 22, menciona: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Espero que lleguen a entender el amor de Dios y así puedan obedecer sus mandamientos, no por obligación, sino con alegría y acción de gracias. Es mi deseo, igualmente, que reciban todas las bendiciones que Dios nos ha prometido en su palabra. Oro en el nombre del Señor para que, obedeciendo a Dios de esta manera, Él los exalte y así lleguen al más glorioso lugar en el reino de los cielos y puedan darle siempre toda la gloria a Él. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación.
que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas, que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan, que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya, praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Podía caminar. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente se le ve. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Ahora estoy en la cama, pero ahora estoy ya mejor. Tírela, por fe, tírela. Throw away the crutches by faith. Tell him. No puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. Aleluya. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fui sana. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios.
una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Hallelujah. 6 años en cama. Hallelujah. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Hallelujah. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Rápidamente, para que pueda glorificar el nombre del Señor, sufriendo de osteoporosis. Hace un año. 1 year. Just 1 year. Were you? ¿Por fe? Sí. So would you like to stand up by yourself? Levántese para que el pueblo pueda ver. Hallelujah! Praise the Lord! Empújela para que Dios se glorifique. Go in the name of Jesus Christ. Vaya usted mismo empujándola para que las Gracias cámaras a Dios. Gloria